Con más de 30 años en el medio, Fernando Alberto Crisanto ha sido parte de las voces más escuchadas en radio, visto en diferentes noticiarios de televisión y leído en reportajes, así como en su columna del Reportero. Periodista de trabajo arduo que sabe que la información se desarrolla en el campo y que nunca se deja de aprender, a pesar de las nuevas herramientas tecnológicas que se ocupan en esta noble e importante labor del periodismo. Don Fernando, gusto saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, aquí con el gusto de compartir y le felicito y es un honor para mí estar aquí en este primer programa. Exactamente, es el primer programa que tenemos de Transmicrófono, es un programa, un podcast que vamos a iniciar para conocer precisamente esas personas. El periodismo es un trabajo muy noble, que sin duda alguna estar en el campo, estar detrás de un micrófono, vamos conociendo muchas situaciones. Pero a veces lo que nos interesa es conocer quién está detrás de ese micrófono. La voz es obvia, cuando yo escuché ahorita la voz es indiscutible no haberla escuchado tanto en la Tropical Caniente, en Vértice 102, en diferentes noticieros. Y hoy me llena de mucho gusto que tenerlo aquí con nosotros, don Fer. No, pues aquí estamos, años de trabajar en esto y de, sin duda, tener en el radio el medio más cercano, porque fue el primero en el que inicié en 1978. Don Fer, ¿quién es Fernando Crisanto primeramente? No, bueno, pues Fernando Crisanto, fundamentalmente soy un reportero, aquí no hay secretos, no me siento nada extraordinario. Soy un buscador de información, soy sin duda quien cuenta historias y para eso he utilizado distintos medios, ¿no? Entonces, a mí me tocó entrar en 1978 en Radio Oro. Ahí como era mi director Jesús Manuel Hernández y tenía yo compañeros, por ejemplo, a Fernando Canales y algunos otros entrañables compañeros como Arturo González, quien falleció hace 2 años y entonces era el director de Grupo Fórmula, ¿no? Entonces, temas que gente de toda la vida, amigos, compañeros con los que he compartido, redacciones en las que he estado. Lo mismo estuve en Radio Oro y luego me invitó el gobernador Jiménez Morales a sumarme a su grupo, a su equipo, entonces fui jefe de prensa en 1981. Así es. Regresé en 84 a Radio Oro porque don Antonio Grajales Salas me invitó a la dirección del grupo, eran 10 estaciones de radio, y entonces producíamos una cantidad de horas de radio hablado, fundamentalmente, y bueno, ahí entré en un programa que se volvió importante porque era un programa que no pretendía ni competir, ni llegar, era llenar un espacio que no había en Puebla, con Fernando Canales y con Marco Arturo Mendoza, que se llamó A Toda Máquina, así es. En la 1250, en la máquina musical. Y nos fue muy bien porque era una sola estación. Nosotros abríamos a las 6 de la mañana, cerramos a las 9, y la verdad es que llegamos a tener el primer lugar en rating, superando incluso a quienes por muchos años habían sido los líderes de la radio local en los matutinos, como era don Enrique Montero Ponce. Pero lo nuestro era una revista, no era precisamente un noticiero. Eran 3 amigos que se juntan a cotorrear, a hablar de cosas, a hablar de ellos mismos, a oír canciones, a contar chistes, ¿no? Entonces nos fue muy bien. Después salí de Radio Oro y luego fundé y fui director de CFM 98.7. Ahí estuve, y ahí se fueron conmigo Canales y Marco Arturo. Ellos tenían el programa A Toda Máquina, yo ya estaba en el noticiero. Y ahí continuamos seguramente unos 5 años más en ese formato, hasta que nos sumamos al grupo de Telecable con la familia Ventosa, y sí, tenemos el radio, tenemos la televisión. Para entonces ya también estábamos en la PA, en la 1010, y así hemos continuado. O sea que, y en este siglo pues hemos estado en estaciones de radio, claro, y he tenido actividades de carácter público. Trabajé con Rafael Moreno Valle, trabajé con Guillermo Pacheco Pulido, y bueno, pues ahora estamos también trabajando con el diputado Ignacio Mier. Pero la vida nos ha permitido tener esas oportunidades, pero sobre todo nunca dejar de ser reportero, nunca dejar de ser un buscador de información. Escuchaba yo la vez pasada una entrevista con Fernando Canales,
exactamente de su trayectoria a lo largo de todo lo que se radió. Hablaba de un Fernando Crisanto a la edad de 21 años como jefe de prensa de Jiménez Morales. Así es. ¿Cómo llega usted, don Fer? Pues llegué porque yo era un reportero muy inquieto en ese momento. Yo era, digamos que, la transición entre los reporteros de la fuente política, que normalmente la fuente política siempre se llegaban los más avesados, los que tenían mayor experiencia, los que habían cubierto ya por muchos años distintas fuentes, pero la política era una fuente muy importante. Claro. En todos los medios en general. Entonces, en mi caso, yo llego a la fuente política pues porque voy subiendo, voy ascendiendo en las distintas fuentes. Yo Claro. cubrí todo, yo cubrí policía, cubrí negocios, empresa, el sector gobierno, y también me tocó pues, la parte de la política. Entonces, me toca llegar ahí y bueno, pues yo venía formándome como estaba estudiando ciencias políticas. Ajá. Entonces era como que un universitario metido a reportero, que había algunos, pero no eran los más, ¿no? Entonces, o algunos habían iniciado carreras y las había dejado truncas. Yo seguí estudiando. Entonces, eso me lleva a que el candidato Jiménez Morales, cuando empezaban su campaña, me viera y de pronto él, pues seguramente, nunca me lo dijo claramente, pero yo entiendo que fue algo de intuición y de decir, esta persona me puede ayudar, ¿no? Además de que es muy inquieto, me puede ayudar. Y me podía quitar de encima porque yo le hacía preguntas que nadie le hacía, ¿no? Entonces, pues me invitan a ser subcoordinador de la campaña y ahí me sumo a la campaña de Jiménez Morales. Obviamente yo no tenía muchas ganas, la verdad, pero hablé con mi director, que era Joaquín Grajales, y le comenté y me dijo, no, tú acepta, no tengas ningún problema, tu lugar aquí está garantizado, pero vale la pena que vayas. Entonces, pues me fui, ya con instrucciones de la empresa y con este asunto, pues salí a hacer la campaña, que fue una campaña de 4 meses. En ese tiempo era distinto, las elecciones eran en noviembre, el último domingo de noviembre, entonces empezaban más o menos en julio las campañas. En ese entonces usted estaba en Radio Oro. Yo seguía en Radio Oro. Yo ahí empecé y ahí estuve y regresé, continué. Y por una tercera ocasión, después de estar con Moreno Valle, regresé a Radio Oro a ser director de noticias. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esa inquietud de querer hacer radio, don Fer? ¿De dónde nace? No. ¿O fue algo de casualidad? Fue una casualidad. ¿Por qué, don Fer? Como es la vida le da una oportunidad y a veces las aprovecha y a veces no. Yo estudiaba ciencias políticas y un compañero mío, Oscar Vera, un día llega a mi casa y me dice, oye, ¿no te interesa ser reportero? Yo dije, pues nunca lo había pensado, ¿no? Yo me estaba enfocando más a las partes académicas, ¿no? Que era lo que me interesaba de la ciencia política. Y me dijo, oye, fíjate que me acaba de invitar Jesús Manuel Hernández porque le dieron la dirección de Radio Oro, de noticieros, la va a tomar en junio. Esto era a finales de abril. Y me dijo, pero se va un mes de vacaciones y regresa en junio. Entonces, ¿te gustaría entrar? Le digo, bueno, pues si tú crees que puedo, en fin. Entonces, en ese momento, yo era un lector de noticias, un ávido lector de noticias. Compraba o donde veía yo los periódicos, los veía y oía todos los días los noticieros, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me interesaban para informarme, pero no era que yo dijera, quiero ser eso. Entonces, a mí de pronto me dice, pues busca a Jesús Manuel hoy mismo y a ver qué te dice. Su primer trabajo, como quien dice. Yo fui, lo busqué, me citó, era reportero del Sol de Puebla. Entonces me citó en el Sol, nos fuimos a tomar un café al Aguirre, y ahí me dijo, no, mira, esto, vio algo que llevaba yo escrito, me dijo, practica, yo ni siquiera dominaba la máquina de escribir, practica, métete, busca a Oscar, que te oriente y nos vemos en tal fecha, me hablas y a ver qué pasa. Pero sí te advierto que este es un medio muy corrupto, muy sucio, y yo no voy a permitir ni quiero a nadie así. Me quedó muy claro, yo lo entendí de inmediato.
Llego el 2 de junio, me cita en Radio Oro ya, él acaba de tomar posesión. En ese momento tenían un noticiero que se llamaba Testigo, que conducía José Luis Ibarra Massari. Ok. Entonces, yo llego y me pasa él y me pide que Ricardo Menéndez Escobedo, que era el director de producción, me escuchara. Entonces le dice, oye, ¿pasa bien la voz de Fernando? Sí. Y luego por la tarde me presenta con Ibarra Massari, que llegaba a pasar un noticiero que era Puebla 215. Ajá. Ibarra Massari con su voz impresionante, Claro, su sí. personalidad. ¿Ya tenía balcón en ese entonces, Massari? Ya tenía balcón desde hace muchos años. Ok. Sí. Pero ahí estaba en Radio Oro. Entonces de pronto le dice, mira, Fernando va a trabajar con nosotros y demás. Y le dice, ¿cómo te llamas? Le digo, Fernando Crisanto, ¿no? Pero completo, dime cómo te llamas. Le digo, Fernando Alberto Crisanto. Entonces me dijo, tu nombre tiene que ser Fernando Alberto Crisanto. Okay. Se oye más largo, se oye mejor. Entonces él fue quien así me bautizó, digamos, para la radio. ¿No? Ajá. Sí, que es mi nombre finalmente. Claro. Y ese día había yo ido a entrevistar al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio para hablar de un tema de comercio. Escribí mi nota, entregué mi nota, y cuando yo ya iba a tomar el camión para ir a casa, a comer, eran las 2 de la tarde, paso por una tienda y oigo, con voz de Ibarra Massari, mi nota, que estaba leyendo mi nota. Entonces, la escucho, y en ese momento, yo dije, esto me gusta, y aquí estoy. Y no he hecho otra cosa más que eso, desde ese 2 de junio del 78. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué fue la sensación? ¿Usted escuchó su voz? No, escuché a Ibarra Massari leyendo una nota mía. El tema era ese. El tema era que yo jamás había escrito una información. Y en ese momento pues, me empecé a aplicar y empecé a hacer todo lo que fuera necesario para iniciar una carrera, ¿no? Una carrera profesional ya como reportero, sin dejar la escuela, ¿no? ¿Tenía usted 2 grandes maestros? ¿Ricardo Menéndez? No, bueno, sí, pues, había muchos maestros, ¿no? Había grandes locutores, había mucha gente con experiencia, había periodistas muy hechos. Estaba en ese momento ahí Rafael Velasco Oliver, que estaba en Novedades y que luego fue director de la primera página del Universal. Se insertaba una página en el Universal Nacional de Puebla, y entonces me invita para que fuera yo suplente. Entonces me empecé a escribir a los meses en el Universal. Estaba Edgar Bello, que había estado en La Opinión, Diario de la Mañana. Estaban Toño Juárez Burgos, que era como subdirector de información de la UAP. Entonces estaba Mónica Arteaga, que una compañera muy querida, que ya hoy no está en el periodismo, pero que en su momento también hizo carrera. Y bueno, pues había Jesús Manuel Hernández, que era un periodista importante, y por supuesto pues el conductor era Ibarra, pero el jefe era Jesús Manuel. Entonces a mí me toca entrar en ese grupo y bueno, pues ahí empezar a picar piedra, ¿no? Y de ahí entonces ya se va con Jiménez Morales. Bueno, de ahí ya con un equipo distinto, estaba Socorro López Espinosa, Mónica Arteaga, Arturo González, Carlos Osorio y yo, éramos la redacción. Y ahí es cuando me invitan. Y precisamente cuando yo me voy con Jiménez Morales, entra Javier López Díaz. ¿Ah, sí? Sí, porque Javier llegó un sábado, que estaba yo en la redacción, y que me tocan la puerta y que me dice, oiga, fíjese que yo quiero ser locutor, ¿qué tengo que hacer? Ajá. Y le digo, pues mira, yo no te puedo decir qué, pero ven, te grabo. Lo grabé, y el lunes vienes a buscar a Ricardo Menéndez, que era el director de noticieros, y le dices que aquí está esto y que te escuche. Y ya que te diga. Yo para el martes me fui dejé el espacio porque me iba yo a la campaña, y entonces contratan a López Díaz. Como reportero. Como reportero. Así empezó. Como reportero. Entonces ahí. Entonces es una historia, ¿no? Es una historia muy larga. Una historia que se va armando todos los días y donde hay muchas coincidencias, ¿no? Claro. Pero hay algo que marcó también su vida. Hay algo que realmente, y escuchaba precisamente esa entrevista, A Toda Máquina. No, A Toda Máquina fue un programa muy importante, sin duda. Pero pero era un programa lindo, cálido, al que le tengo mucho cariño.
junto a mis compañeros, pero bueno, no, el periodismo me ha marcado de distintas maneras porque he hecho distintas cosas, ¿no? Entonces, no es exclusivamente eso. Por ejemplo, estaba yo en A Toda Máquina, pero era yo corresponsal del periódico El Día. Okay. Entonces, en el periódico El Día nos convocaron a los corresponsales a un curso. Fui a la Ciudad de México. Y el día que me tendría que regresar era el jueves 19 de septiembre del 85. Ajá. Entonces me toca a mí despertar en el Hotel Regis de la Ciudad de México, que después se vino abajo y se incendió y demás. Y yo salí de ahí. Entonces, y cubrí el temblor, el sismo en la Ciudad de México del 85. Entonces eso pues, sin duda es importante. Después estuve en La Jornada, fui corresponsal de La Jornada. Tenía yo entrañables amigos ahí que me invitaron a ser corresponsal. Había un corresponsal, pero no le podía dedicar todo el tiempo, la verdad. Entonces me piden que yo les mande notas para cubrir. Hasta que un día me dice Víctor Avilés, que era el jefe de información, oye, Fernando, ya, déjate de cosas y vente aquí, y aquí está tu lugar y tú te vuelves el corresponsal. Entonces estuve algunos años como corresponsal de La Jornada. Me tocó, por ejemplo, entre otras cosas, me tocó la elección de 88. Entonces, siempre esos hechos que son importantes, que marcan la historia de este país, es importante que aparecien en un periódico, mi firma aparece en un periódico en el que están, pues, entre otros, Granados Chapa, Aguilar Camín, bueno, los que eran subdirectores del periódico. Escribió Carlos Fuentes, escribió Octavio Paz, por el hecho que eran relevantes. Claro. Y después venía la lista de todos los reporteros. Y entre ellos estaba yo. Está usted. ¿Qué se siente? Bueno, eso es parte de este trabajo. Pero esta historia es una historia, es como un costal de arena que se llena todos los días, pero que no tiene fondo y todos los días se vacía. Claro. Entonces todos los días hay que llenarlo. Entonces las emociones de hoy, lo que hoy nos parece bueno, ya no es mañana. Aquí yo no vivo del pasado, yo vivo de lo que estoy viendo, de lo que estoy checando, de lo que estoy investigando, de lo que estoy platicando, de la información que tengo y con la que tengo que pues darle a mis lectores, a mis radioescuchas, datos, fuentes, cuestiones precisas, ¿no? Confirmadas, digamos. Entonces ese es mi trabajo, ¿no? Su chamba. Pero ese mi chamba es de diario. Claro. No hay un asunto de que yo venga pensando en el pasado. No. Yo vengo pensando en el hoy y mañana. ¿Ha cambiado mucho el periodismo, Fer, de 1979 a comparación de hoy? Bueno, han cambiado muchas cosas, y en especial en este país, pero la esencia del periodismo seguirá siendo la misma donde esté y a donde vaya, porque periodistas hay en todo el mundo, ¿no? El viejo chiste de que ¿quién fue el primer periodista? Pues obviamente el que dijo que cómo precisamente pecó Adán, ¿no? El que contó eso, claro. Pues ese es el primer periodista, ¿no? Así es. Porque así empezó esta historia. Porque nosotros contamos historias. Claro. Y esto es de todos los días y en todas partes. Entonces, no puede haber manera de que, y no cambia en eso, en términos de el trabajo profesional, el arriesgar, el ver, el ir, por ejemplo, a mí me tocó cubrir eventos donde junto a mí era corresponsal de La Jornada en diciembre de 1979. Era diciembre del 87, creo. Estaba yo y junto a mí cae el maestro Cuellar, que era en el Carolino, cuando había un enfrentamiento. Pero aquí junto a mí estaba, porque él era maestro de la Ibero, entonces lo conocía yo, porque yo hice la carrera de comunicación en la Ibero. Entonces, bueno, pues ahí estaba. Me tocó contar esa historia, o me mandaban de La Jornada, vete a tal parte donde hubo un enfrentamiento, o vete a parte donde hubo tantos muertos, o muévete para acá, o muévete para allá, ¿no? Y entonces, por ejemplo, iba yo a Olintla, iba yo a la Sierra Norte, donde había conflictos entre antorchistas y gente de la UCI, o iba yo aquí a Jolalpan, al sur, donde
había balaceras entre gente que militaba en el partido, en el PRT, que era el partido trotskista y que gobernaba ese municipio, y gente que sembraban marihuana ahí, en fin, situaciones que pues esa es parte de la vida del reportero, contar historias. Contar historias. ¿No? Y las cuenta uno desde las cuestiones, digamos, rosas, ¿no? Hasta los temas que pueden ser muy delicados, o el hecho de que me haya tocado entrevistar a todos los presidentes desde López Portillo hasta la fecha, ¿no? ¿Ah, sí? O a todos los gobernadores desde el doctor Toschi hasta la fecha, ¿no? Okay. Entonces, pues esa es parte de eso, pero cuando estaba yo en A Toda Máquina, Canales era el director de producción, el gerente de producción del grupo. Y Marco Arturo tenía normalmente cabina, su turno era de las 3 a las 6. Si llegaban a las 4, 4:30, 5 de la tarde, artistas para entrevistar, ¿qué le gusta? Las Pandora, las Flans, que eran en ese momento las que estaban de moda, pues me tocaba a mí entrevistarlas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, entonces pues no había, lo tenía yo que hacer porque era para el programa del día siguiente de A Toda Máquina, ¿no? Entonces, pues ese es mi trabajo. Y un tiempo estuve trabajando. Puebla tuvo 2 equipos de primera división, que era el Puebla de la Franja y Los Ángeles de Puebla. Entonces, don Enrique Montero, promotor sin duda de siempre de las cuestiones deportivas, claro, fundó y organizó una revista que se llamaba Clásico. Okay. Y a mí me tocaba entrevistar a los jugadores o entrenadores o la gente que él me indicaba, que era del Clásico. Y pues yo iba a escribir de fútbol, ¿no? Y escribía de eso. O sea, de todo le entraba, como que bueno, pues soy un periodista, ¿no? Y soy un reportero. Y en esto pues, tengo que saber, ¿no? Tengo que tener... El trabajo del reportero, como diría Granados Chapa, el 99% es de sudor y el 1% es de talento. Entonces, pues le sudo, ¿no? Sí, todos los días. Sí, todos los días. La voz es incomparable cuando uno escucha la voz. Digo, yo tuve la fortuna de conocerlo a usted cuando usted estaba en Vértice 102. Y una ocasión fue curioso porque yo llegué y fui a preguntarle, ¿se puede, no se puede? Y fue curioso porque yo escuchaba su voz, la de usted, en el radio, o cuando iba yo a la universidad, escuchaba su voz exactamente en el camión, y escuchaba esa voz inigualable. En Puebla hay muchas voces que te distinguen. Claro. La de López Díaz era inigualable, la de Carlos Martínez inigualable, la voz de Fernando Crisanto es inigualable. Pero ¿qué se siente? ¿Qué siente Fernando Crisanto al escuchar su voz, por ejemplo, todos los días? O cuando después de ver una retransmisión. No. Yo difícilmente en esas cosas juzgo. Trato de hacerlo mejor. Me doy cuenta cuando cometo errores. Pero no hay un tema de que yo esté pensando nada. Yo salgo con el ánimo y con el pie derecho y a tratarlo de hacer bien todos los días. Donde esté, en el canal, en la radio, en los programas de redes sociales que he tenido, en fin, cosas, ¿no? Que uno puede hacer. No veo para atrás. Así es. No tengo ojos atrás. ¿Cómo nace A Toda Máquina? Eso me causa mucha curiosidad, porque A Toda Máquina fue un programa, no tuve la dicha o pude escucharlos, pero A Toda Máquina fue una de esos programas que marcaron época aquí en Puebla, y la mayoría de las personas lo escuchaban. Bueno, la gente de nuestra edad, la gente, claro, sin duda, no hace mucho encontré a una persona en un restaurante, y de pronto la persona me decía maestro, ¿no? Y le pregunta, con quien estaba yo compartiendo el desayuno, ¿y desde cuándo lo conoce? Dice, desde A Toda Máquina. Entonces hay gente que recuerda. Pero el asunto fue un asunto de trabajo de producción. A ver, ¿qué necesitamos? Tenemos noticiero, tenemos el noticiero estelar en Radio Oro, que era el de don Enrique Montero Pons, que pasaba en Oro y en la XSD. ¿Qué más tenemos? Tenemos programas musicales, tenemos esto. Bueno, eran 10 estaciones. Entonces, no tenemos una revista. Entonces, en México se había puesto de moda batas, pijamas y pantuflas. Y en ese momento,
nos dijeron, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, Canales, ¿te animas a hacer un programa con Crisanto de esta características, una revista? No es necesariamente informativa, no tiene un sesgo de ese tipo, pero vale la pena. Y el locutor de la cabina en ese momento era Marco Arturo Mendoza, mi compadre. ¿Ah, sí? Ajá, entonces, pues nosotros originalmente íbamos a hacer los dos. Pero bueno, yo le digo a Canales, oye, me parece que si estamos los tres y él conduce y él lleva el control, pues vale la pena. Además es muy agradable, es muy simpático. Pues órale. Entonces nos armamos los tres y ahí empezamos. Entonces, en la cabina diario, un espacio ni siquiera muy grande, no era extraordinario, no había nada de lo que hoy hay, no había cámaras, no había... Fernando, podíamos llegar desmañanados, desvelados, ¿no? De pronto Canales, cuando veía que uno llegaba crudo, entonces empezaba a cantar Crisanto viene amarillo, amarillo, amarillo. Entonces así nos llevábamos, ¿no? Bueno, así nos llevamos, nos queremos mucho. Y teníamos toda la confianza. Entonces podíamos hacer muchas cosas que a la gente les empezó a atraer. ¿Por qué? Pues porque pasaba las canciones que en ese momento estaban en el top, eran las más importantes. Entre canción y canción platicábamos, de pronto les daba yo noticias, de pronto ellos se cotorreaban de las noticias, o hablábamos de otras cosas, en fin, era un asunto muy coloquial, ¿no? Un encuentro de amigos, platicando de cosas que pueden ser trascendentes o intrascendentes, pero que al final de cuentas siempre llevan el color y el calor que da la buena relación. Y yo creo que nos fue muy bien. Así es. Y fue una etapa muy bonita para ustedes. ¿Cuánto tiempo duró Toda Máquina? Bueno, yo estuve con ellos del 75, de febrero del 75 a septiembre del 70, del 85, de febrero del 85 al septiembre del 88. 3 años prácticamente. 3 años más o menos que estuve, cuando yo salí de Radio Oro y empecé otros proyectos, pero en ese momento era subdirector del diario Cambio y corresponsal de La Jornada. ¿Cómo era Puebla en ese entonces, don Fer? ¿Cómo era? ¿Cómo era Puebla en ese entonces, atrás del radio? ¿Cómo lo veían ustedes, por ejemplo? No, bueno, Puebla como sigue siendo una ciudad industrial, una ciudad con muchas escuelas, una ciudad con ciertas características, porque pues al final de cuentas heredamos el hecho de ser una ciudad española fundada por los españoles, con diversas actividades, en ese momento políticamente pues había un partido único, había la oposición. Yo trabajaba en Cambio y Cambio estaba exactamente junto a las oficinas del PAN, allá en la 2 Sur y la 7 Oriente. Entonces los conocía muy bien a todos. Digo, yo conozco desde que a todos, a Paco Fraile, a todos los panistas, a Natere, a Lalo Rivera, a todos ellos los conozco. Los de cepa, como quien dice. Porque eran compañeros y porque les decía yo que éramos vecinos distantes. ¿No? Entonces, nosotros no estábamos muy con el PAN, más bien era un medio que tenía una tendencia más liberal y hacia la izquierda. Entonces, pero con mucho respeto, con mucho afecto a todos, ¿no? Yo no hay, en eso no hay distinción, y muchos de ellos habían sido mis compañeros en la UPAEP. Entonces, los conocía yo. Pero era una ciudad que se manejaba así, no era tan plural como lo es hoy, no era, digamos que hoy tiene una juventud sin duda que está marcando nuevos derroteros, que está estableciendo nuevas formas, las relaciones sociales eran distintas, pero al final de cuentas sigue teniendo las características de una Puebla que en ese sentido se sigue gobernando por familias, por apellidos, por escuelas, por nombres, por identidad, que se va forjando precisamente en la cultura que uno trae y que se arma desde la casa, pero que sin duda tiene que ver mucho con cómo se va formando, ¿no? Entonces yo creo que en eso es interesante cómo está la Puebla de hoy y la Puebla de ese entonces, ¿no? Yo creo que
Sí hay cambios, sin duda, como hay cambios en el país, pero al final de cuentas seguimos teniendo pues, una gran industria automotriz, seguimos teniendo una fuerte posición de la iglesia, seguimos teniendo una universidad que aunque hoy no tiene una militancia política más clara, no deja de ser importante como un factor, un poder fáctico, ¿no? Como lo es, y sin duda el gobierno pues es el gobierno, con un Congreso más plural. A mí me tocó cubrir un Congreso donde nada más había 4 diputados de oposición que volteaban al Congreso total, a 2 del PAN, eran 2 del PAN, 1 del PPS y 1 del PAR, 4 de oposición. Pero en los debates, y que casi no cubrían los reporteros los debates, y como a mí me gustaba, pues entonces iba yo a los debates. Y iba aprendiendo poco a poco. Sí, claro, yo y hacía notas, ¿no? Hacía notas, que es lo principal, Sí, ¿no? o sea que hay interesante. ¿Cuántos gobernadores le tocó cubrir, don Fer? ¿O cuántos les ha tocado, mejor dicho? Bueno, cubrir me tocó el doctor Toski. Jiménez Morales no, porque pues ese fue mi jefe. Pero me tocó cubrir a Piña Olaya, a Manuel Bartlett, a Melquiades, a Mario Marín. Me tocó cubrir parte de Moreno Valle, porque luego me invitó él a trabajar con él. Y me tocó cubrir, por supuesto, pues Tony Gali, el corto plazo de Marta Erika, que fueron 15 días. 10 días. Y me tocó cubrir la parte del interinato, bueno, que no había claridad de quién gobernaba, que fue de un mes, que era Rodríguez Almeida. Creo que fue casi todo enero y la parte de diciembre. Luego me integré al gobierno de Pacheco Pulido, y luego pues me ha tocado cubrir a Barbosa, y ahorita no he cubierto porque no he estado trabajando a Sergio Salomón, a quien conozco bien, porque fue diputado y presidente municipal de Tepeaca y líder del Congreso. De todos ellos, ¿cuál fue más complicado, don Fer? No, todos ellos tienen sus características, ¿eh? Todos. No le puedo decir. Con el doctor Toski, nosotros llegué a una entrevista que le había yo solicitado y que mandé el cuestionario 2 meses antes. Y la primera pregunta me dijo el doctor Toski, yo tenía 19 años. 19. Entonces me dice, yo no sé si usted me está preguntando o me está ofendiendo. ¿Sí? Ajá, porque dice que mi gobierno es incapaz de resolver el problema del ambulantismo. Le digo, no lo ofendo, doctor, pero los poblanos no hemos visto que los ambulantes salgan, sino cada día hay más en las calles. Y entonces ya me contestó, pero no era terso, ¿no? Ajá. No era terso el tema, porque además era una pregunta que me pudieron haber dicho, no se la hagas, o cámbiala, o en fin. Pero la tenía ya hecha, ¿no? O sea, ese fue un tema. Luego con el licenciado Piña Olaya siempre mantuvimos una distancia que al final de cuentas hubo momentos de mucha tensión, de muchos problemas, porque él siempre me dijo que yo lo criticaba mucho, y como yo había estado en Radio Oro, y él era muy amigo de Carlos Grajales, el hermano chico de la familia, entonces no le gustaba. Y incluso alguna vez llegó a hablarle a Granados Chapa para decirle que yo le estaba pidiendo dinero para no sacar una nota, que era un enfrentamiento de transportistas, porque iban a reprivatizar el sistema de transporte que había privatizado Jiménez Morales. Que había hecho público Jiménez Morales, y que él lo iba a entregar otra vez a los concesionarios. Entonces hubo un choque, un enfrentamiento allá en el Paseo Bravo. Entonces me habló Granados Chapa, fui a verlo a la jornada, le digo, yo le suplico que tengo muchos defectos, pero ese no. Búsquele, por favor, y yo estoy aquí. No sería incapaz de manchar el trabajo de mis compañeros de la jornada. Entonces, una semana después me habló Granados Chapa y me dijo, oiga, usted como si nada, ya busqué, ya me investigué, y no hay absolutamente nadie que diga que usted les pidió dinero. Así es. No pedí dinero, pues ya está. Y luego ya revisé sus materiales, y ya revisé todo, y yo estoy seguro que no hubo tal. Entonces, pero fue muy tensa la relación con el maestro Piña Olaya, con el abogado Piña Olaya. Sí, no fue fácil. Con el licenciado Bartlett,
Ajá. Ya tenía yo la estación de radio. Entonces, un día nos citan a una reunión de cámara de la industria y dicen que van a colaborar con spots para, en ese tiempo no era ilegal, para la campaña. Entonces en ese momento yo agarro, me levanto y me salgo. Entonces me alcanza Jesús Hernández Torres y me dice, ¿pero por qué te vas? Le digo, porque yo no voy a regalar nada, no, nada más. Entonces me fui y se generó tensión. Y entre otras cosas, el día de la elección, él pidió que las radiodifusoras hiciéramos una cadena estatal para manejar los resultados de su elección, que obviamente eran a su favor. Claro. Yo no me sumé a la cadena. Y me habló y me dijo, ¿qué tienes? ¿Mejor información? Le digo, sí, tengo reportes de todo el estado donde dicen que esto está ganando y la encuesta que usted va a sacar todavía no la dan a conocer. Entonces, Claro. Entonces hubo otro choque y luego le da posesión al nuevo gabinete y ahí uno de sus funcionarios no cumplía con la edad que establecía la Constitución y yo lo hago público y lo tiene que separar del cargo 6, 7 meses, hasta que cumpliera con lo que establecía la Constitución. Entonces no fue fácil. Con Melquiades no fue de ningún roce, pero tampoco fue sencilla. Con Marín fue totalmente tensa la relación por distintas razones, porque éramos muy amigos y de pronto él pensó que yo no estaba, pues digamos, siguiendo las directrices de él y sabía yo que era yo muy amigo de Moreno Valle, entonces pero hasta ahí, ¿no? Las cosas un poco y quizás se volvieron un poco tensas con el licenciado Barbosa, porque él pues siempre pensó que yo apoyaba a Marta Erika y que no había apoyado a él y entonces pues eso generó tensión. ¿No? Sí, generó tensión, pero en fin, son situaciones y yo no tengo ojos atrás. Así es. Contesto porque me lo preguntan, Así pero es. de ahí en fuera, para mí son páginas que están cerradas. Así es. Sí, hay puntos y aparte. Así es. Moreno Valle. Ese es un tema también. Con Rafael mantuve una excelente relación personal, porque nos conocimos un día Melquiades Morales en 1900, que era 80, no, era 83. Sí, era 82, porque era presidente del partido. Y ya estaba la campaña de Manuel Bartlett. Y entonces, vamos a desayunar y me dice, oye, quiero que conozcas a 2 jóvenes que van a hacer futuro en Puebla. Su hijo Fernando, que ahí está, que es candidato ahora a gobernador, dice, y mi secretario privado, que es Rafael Moreno Valle. Pues a todo dar, tú dame sus teléfonos y yo me pongo en contacto con ellos. Al día siguiente los vi, con uno desayuné, con Fernando, y con Rafael lo invité a tomar café a mi oficina. Y llegó. Y entonces, con Rafael, pues yo le pregunté cuál era la razón de que un tecnócrata como él estuviera con los dinos como era Melquiades, ¿no? Y entonces me empezó a hacer unas explicaciones, me empezó a decir que no, que al contrario, que se fortalecía cualquier proyecto, que a todo dar. ¿Y así siempre fue Rafael, así como era? Y yo escribí la columna al siguiente día. Y Melquiades le dice a Rafael, oiga, ¿qué le dio usted a Crisanto? Porque es la primera vez que habla bien de mí. Siempre me está jodiendo. Digo, no, pues no, yo no sé. Entonces nos empezamos a conocer. Y ya después, cuando regresó a Puebla como secretario de Finanzas, me invitó a su oficina. Y ahí empezamos una relación en la cual nos veíamos pues, por lo menos una vez a la semana. No, yo mantuve una relación personal buena, tersa, sin duda. Era como todos, se enojaba o algunas cosas no le gustaban, pero no pasaba de ahí, no pasaba de ahí. Y bueno, cuando deja la diputación local para ir a buscar el Senado, gana el Senado y entonces pues yo sigo siendo amigo de él y me mantengo cercano a él, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando él en el 13 me llama y me dice, oye, quiero que me vengas a ayudar en esto, en eso y en eso. ¿Tú crees que te puedo ayudar? Si quieres, y tú crees que yo puedo, aquí estoy. Pero pues, ya, entonces empecé precisamente en marzo del 13. Sí, cierto. Ahí entré. En marzo del 2013, sí, cierto. Su muerte repentina fue... No, bueno, su muerte, pues, sin duda,
a quienes éramos sus amigos, pues nos dolió, ¿no? Porque él tenía un perfil para ascender, porque en otro momento, y si hoy estuviera vivo, hoy posiblemente fuera candidato de la oposición a presidente de la República. ¿Qué pasó? Bueno, pues sin duda, como las cosas fortuitas, no las esperó. Es un asunto que todos los 24 de diciembre viajaba para comer con sus papás y regresar a Puebla para cenar con su suegra. Ese era el ejercicio que hacía él. Entonces, pero así era. Y yo hablé con él todavía en la mañana, lo felicité, le decía feliz Navidad. Y ya me dijo, pronto nos vemos. Sí, hombre, claro. Y bueno, cuando a las 3 de la tarde me dicen, oye, es que parece que se cayó el helicóptero de Moreno Valle, pues en ese momento pues, la alarma y a buscar. Y yo era corresponsal de Fórmula, de Radio Fórmula. Ajá. Entonces me tocó estar cubriendo desde esa tarde del 24, toda la tarde, toda la noche, y al otro día siguiente arrancar desde las 6 de la mañana con información del tema de Rafael. O sea que me tocó estar informando de lo que obviamente jamás hubiera querido informar. Exacto. Aparte usted trabajó cerca de él. Sí, claro. Sí. Yo trabajaba en Casa Puebla, ¿no? En Casa Puebla. Ahí estaba mi oficina de enlace de medios. Ahí estábamos. Temas bastante fuertes, ¿no, Fer? No, bueno, pues la vida, ¿no? Así es. ¿Cómo ha cambiado el periodismo, don Fer? ¿Cómo ha cambiado actualmente? Hoy prácticamente, y siendo realistas, hoy con las redes sociales, hoy se les facilita más la información a los reporteros. Hace años, ustedes, o todos los que tenemos la oportunidad de estar en campo, pues es más fácil, o no es más fácil, es mejor buscar la noticia, estar ahí. Pero creo que las redes sociales han venido a cambiar por completo el periodismo. No. Las redes sociales son un medio distinto, que es un lenguaje distinto, que hay que aprender y hay que usar. Pero los buenos reporteros son buenos reporteros donde estén. Y van y buscan la información, y van y la tienen. Claro, tienen la ventaja muchas veces de que con las redes sociales se informan más rápido. Porque las redes sociales, una de las características de los medios tradicionales es que la radio era instantánea. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy las redes sociales son súper instantáneas, ¿no? Entonces, pueden estar ocurriendo cosas y en ese momento se están mandando, se están dando información, se está haciendo. Pero tienen un detalle, que también son efímeras. Entonces, aquí lo importante es utilizar las redes sociales, pero no depender únicamente de ellas. O sea, hay que investigar, hay que confirmar, hay que establecer que lo que se está diciendo es cierto y no es una especulación. Así es. Porque no necesariamente hay un concepto en el periodismo que es la verosimilitud. Porque esté sucediendo no es necesariamente, porque esté declarando eso no necesariamente es la verdad. Sucede muchas veces que un agente del Ministerio Público le dice, no, pues que esto, que aquello, da algunos datos y demás, pero que no son lo cierto, ¿no? Que son cosas sesgadas, que les falta confirmar, que les falta investigar. Entonces, en esto es igual. A nosotros los periodistas tenemos que ir a confirmar. Tenemos que tener fuentes certeras. Tenemos que buscar una segunda, una tercera. Tenemos que ir. Al final de cuentas, las fuentes de información son las personas, los documentos y los lugares. Entonces, uno tiene que estar ahí. Así es. Y eso no se lo quita las redes sociales. ¿No? Las redes sociales apoyan, impulsan, le dan un agregado a la información. Así es. Pero no es únicamente la información. O sea, lo que le llaman periodismo social, que es el hecho de que toda la gente pueda informar de cosas, pues a veces informa y a veces informa bien, pero a veces informa mal. Los que somos profesionales de eso tenemos que darle el ingrediente de certeza, de veracidad. No nada más que se quede como un hecho ahí aislado. ¿Extraña el radio, don Fer? ¿Se extraña? Oh, bueno, sin duda. Siempre será inquietante poder estar trabajando y en los medios, digo, no pasa absolutamente nada, pero bueno, hay etapas, ¿no? De la vida, no todo es parejo, ¿no? Hay altas y bajas y en este caso estoy haciendo un trabajo que no me desagrada y estoy seguro que pronto volveré al radio, ¿no? Así es. Sí, pero todo bien. Todo bien. Preguntarle, ya casi por último para cerrar esta entrevista, ¿cómo se ve Fernando Crisanto en unos
10 años. No, bueno, en 10 años posiblemente ya ni siquiera esté yo en vigor, porque además tiene que venir un relevo de la gente. Pero yo creo que pues yo seré reportero hasta el último día. Uh-huh. En eso no tengo la menor duda de que no voy a dejar de hacer mi trabajo hasta que esto dé. Uh-huh. Entonces, como no juego con el futuro, uh-huh, no me veo a 10 años. Me veo mañana. Mañana. ¿Sí? Esas amistades en el radio, don Fer, amistades, amigos, por ejemplo, un Javier López Díaz, por ejemplo, ¿se extrañan esas amistades? No, bueno, claro, se les extraña no nada más por la cercanía y por cómo eran, se les extraña por lo que aportaban, por cómo eran, por lo que decían, por lo que hacían, sí, claro. Pues, pero obviamente vienen nuevas generaciones que tienen que sustituirlos y en esas nuevas generaciones hay que apostar. Yo creo que nos hemos tardado mucho nosotros, que ya hay gente que debería estarnos sustituyendo y que por alguna razón están todavía ahí formándose. Así es. ¿Tiende a desaparecer el radio? No, ningún medio tiende a desaparecer en términos de que se hacen más pequeños o cambian. Pero no, al final de cuentas el radio sigue siendo... La ciudad de Puebla concretamente es una ciudad que mayoritariamente se informa por la radio, no por los impresos, que de por sí los impresos de no ser 2 o 3 que son de buen tiraje, de ahí en fuera el tema de la radio. La televisión existe, pero la televisión hoy está cambiando también y obviamente las redes pues hoy se utilizan mucho y yo creo que los propios medios tradicionales tienen que llegar a las redes, ¿no? Entonces tienen sus páginas, tienen sus maneras de informar. Yo creo que esto cambia, pero no destruye, se transforma, ¿no? Así es. ¿Sigue usted escuchando radio? Sí, claro. Yo no dejo ni dejaré de escucharla, ni dejaré de ver televisión, ni dejaré de comprar y leer periódicos, ¿no? Pues es parte de mi trabajo. Así es. Don Fer, por último, preguntarle, sigue y seguirá su nombre siendo trascendente y espera usted que su nombre siga leyéndose durante mucho tiempo, don Fer. Yo espero, como hace rato comentaba, que no es por mucho tiempo. Yo no apuesto a muchos años. Yo cuando arranqué jamás esperé llegar a tener tantos años en el ejercicio periodístico, ¿no? Así es. Entonces, yo simplemente haré lo que tenga que hacer y llegará a quien quiera que llegue y lo leerá quien quiera leerlo. Así es. En este asunto no hay cosas compradas ni definitivas. Así es. Pues don Fer, me da mucho gusto platicar con usted y que nos dio la oportunidad de platicar, de conocer un poquito más de Fernando Crisanto, detrás del periodismo, esas experiencias y que no sea la última vez que podamos platicar aquí, don Fer. Gracias, Amaury, por todo. Éxito. Es lo que le deseo. Gracias. Pues nos vemos en una próxima entrega. Hoy estuvo Fernando Alberto Crisanto con nosotros y esperemos seguir platicando y que usted nos acompañe a conocer más historias de estos periodistas poblanos que sin duda a veces no conocemos. Gracias.